Entonces iniciamos con la misma temática y me quitaré de la pantalla para iniciar entonces con el primer punto, que es la personalidad del perfume. Vamos a empezar por el Halloween Man X, que es el tipo de la esquina, callado, con un traje oscuro, que no necesita llamar la atención para intrigar. Tiene esa vibra de más serio, una fragancia más especiada, más elegante, con un aire sombrío y con carácter. No es para todos. Esto es lo que significa. Y es parte de su encanto. Por otro lado tenemos el Assad Bourbon, que es ese galán accesible del lugar. Dulce, encantador, un poquito más moderno y comercial. Mucho más fácil de gustar desde el primer spray, pero con menos misterio. Seguimos con el segundo punto, que es la versatilidad de la fragancia. Assad Bourbon es más flexible. Puede usarse para citas, fiestas, cenas e incluso eventos semiformales. No desentona y suele recibir bastante cumplidos. Sí, realmente es una fragancia que suele recibir bastante cumplidos. Es el perfume al que puedes acudir sin pensarlo dos veces. Por otro lado tenemos el Halloween, que es más específico. Brilla más de noche, en clima fresco, otoño e invierno, en citas más íntimas o situaciones elegantes. Pero no es fácil de usar y mucho menos no es ideal para ser utilizado en cualquier contexto. Es decir, no es una fragancia que es perfecta para utilizarse diario o en la oficina. Pero, como ya he dicho en otros videos, la versatilidad de la fragancia radica en la persona que lo vaya a utilizar. Este perfume también es de ese estilo otoño e invierno también, pero más versátil, como te acabo de explicar. Y me gustaría pedirte que si te está gustando el contenido hasta el momento, me dejes tu like, un comentario de qué te parecen las fragancias, si ya las has utilizado, cuál es tu favorita, cuál te gustaría utilizar a medida que vas viendo el contenido, y suscríbete para más contenido. Ahí te lo dejo. Pues seguimos entonces con el siguiente punto, bastante importante: originalidad versus popularidad. Bueno, pues lo que te puedo decir es que si quieres oler distinto a los demás, no irte por lo típico y dejar básicamente una firma tuya en la mente de la persona que lo vaya a oler, de tu piel, pues Halloween Man X es tu opción. Si buscas gustar sin pensar demasiado, una apuesta segura, más comercial, mejor rendimiento y que le vaya a gustar a todo el mundo, pues en este caso tenemos el Assad Bourbon. Entonces, ya que yo los tengo los dos, ¿de qué manera lo utilizo? Aquí este es el perfume que suelo ponerme cuando voy a juntarme con los amigos después del trabajo, cuando estoy más en ese tipo de disfrute, energía, un fin de semana agradable, las tardes frescas, noches también, otoño e invierno. Es esa fragancia que quiero cuando estoy en modo activado, por decirlo así. Y también en reuniones un poquito más formales, donde voy vestido manteniendo lo cómodo, lo casual, pero más formal también. Este perfume lo utilizo. Ahora bien, en el caso personal, lo utilizo exclusivamente para momentos ya más formales. Cuando quiero mostrar ese toque de seriedad, más tranquilidad, alguna cena romántica, alguna reunión formal nocturna, y donde quiero dejar esa marca distintiva de curiosidad, porque es una fragancia que la hueles y te puede parecer distintiva desde un inicio si no estás acostumbrado a utilizar. Es un perfume porque ese toque profundo del cuero, whisky, café le dan sin duda alguna mucha distinción. Pero como son parecidas, es como si yo tuviera un Assad Bourbon y le pusiera por encima una capa especiada con café, cuero, whisky, que aparte de que mantengo debajo esa esencia también juguetona, energética y juvenil, pues en ese modo estoy en una faceta más calmada, con más elegancia y más tranquilidad. Eso es lo que me hace sentir este perfume y me lo pongo cuando quiero proyectar eso. Entonces, seguimos. ¿Quién lo utilizaría? O público objetivo, Halloween Man X. Ya por lo que has visto, puedes saber por dónde va la cosa.
lo que llega bien es aquel que prefiere algo alternativo, que tiene gustos definidos y no teme arriesgarse a utilizar una fragancia que puede llegar a ser no perfectamente comprendida por muchas personas. En cambio, la Sad Bourbon lo usarías si quieres proyectar seguridad, dulzura y sofisticación sin complicarte la vida, ya que es una fragancia diseñada para ser más comercial y gustar a todo el mundo. Duración, presencia. Asa Bourbon gana la contienda en esta parte en la duración, ya que viene de 8 a 11 horas en la piel. Proyecta más al principio, obviamente, pero es perfecto para que se note sin demasiado esfuerzo. Es decir, es una fragancia que no necesita ponerte demasiados sprayazos para que se dé a sentir bastante bien. En el caso de Halloween Man X, algo más discreto, aproximadamente de 6 a 8 horas, en promedio en mi piel 7 horas, pero se mantiene intensamente agradable cerca de ti. Es esa fragancia un poquito más íntima que es ideal para disfrutar también de momentos agradables íntimos. Tipo de cumplidos que te puede generar en este caso, de los dos he recibido cumplidos, pero realmente de la Sad Bourbon he recibido más porque es ese tipo de perfume agradable para la mayoría.